Ahí estamos grabando. Así que, ahora sí, formalmente, darle la bienvenida a cada uno y a cada una a esta segunda sesión de este curso corto de dibujo y modelamiento arquitectónico estructural. Mi nombre es Juan Yusta y vamos a estar revisando los siguientes temas de este curso. Ya en la primera clase, entonces, vimos la representación de viviendas, hablamos de dibujo, hablamos de los tipos de planos, ¿no es cierto?, que existían. No sé si ahí hay alguien atento y atenta que haya recordado qué tipos de planos hablamos, así vamos haciendo memoria. Mencionamos creo que tres tipos de planos que eran bien básicos, esenciales. Dijimos que eran los planos que uno necesita para representar un proyecto. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? Planta, elevación y corte. Excelente, excelente. Ahí gracias a Eduardo. Exactamente. Hablamos de la planimetría base, ¿no es cierto? Yo les dije que a la hora de hacer un proyecto necesitamos tres tipos de planos bien básicos. Las plantas, elevaciones y cortes. Así que, bien, estamos súper bien de memoria. Podríamos preguntar también, aprovechando, ¿para qué servía la planta? ¿Alguien se acuerda qué información me entregaba la planta? A ver si alguien se acuerda. Básicamente la planta entrega la información de los espacios, la distribución dentro de un edificio, por ejemplo, los espesores de muro, distancias, etcétera. Perfecto, perfecto, Eduardo, muchas gracias. Bueno, lo que comenta el compañero, entonces comenta que vamos a ver los espacios. Como dice Nicole también, una mirada desde arriba de la casa. Exacto, entonces vamos a estar haciendo un corte a la casa, viéndola por dentro, y vamos a reconocer información. ¿Cómo qué? Como distancias, medidas, proporciones. Así que, muy bien. Y también alguien decía puerta y ventanas también. Vamos a conocer todos los elementos constructivos desde una vista superior. Y ya para complementar, para que empecemos a ver el tema de hoy, eh, comentar también que las elevaciones entonces servían para ver alturas, por ejemplo, ver las vistas exteriores de la casa, y los cortes servían ya para ver alturas interiores. Entonces toda la planimetría se complementa. Ahora, vamos a dar un salto bien importante en esta clase, así que afírmense del asiento porque vamos a dar un salto en el futuro. Vamos a hablar ahora del modelamiento de proyectos de arquitectura. Ese es el tema de esta segunda sesión. Entonces usted dirá, bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre lo que ya vimos de dibujo, de representación, y lo que vamos a ver hoy día de modelamiento? Bueno, hay un mundo de diferencia, así que yo les voy a mostrar una presentación para hacerle un poco de contexto y que usted entienda bien qué es lo que vamos a ver ahora y qué es lo que estamos viendo en pantalla. Yo les voy a mostrar cómo es que en nuestra carrera de dibujo y modelamiento arquitectónico en el DUOC pudimos implementar una tecnología de modelamiento a un proyecto de arquitectura. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta forma? Porque vamos a mostrarlo cómo se pudo aplicar realmente en un proyecto que se construyó. Vamos a hablar un poquito de teoría al principio para que entiendan un poco de qué se trata el tema, pero les voy a mostrar lo que hicimos en Duoc. Recuerde que este curso y estas sesiones que estamos teniendo tienen la finalidad también de que usted conozca esta carrera, de que usted eventualmente, si le gusta el tema, le interesa, pueda entrar a estudiar. Así que esa es la invitación, que si les gusta el tema, mostrarles y comentarles qué es lo que hacemos en la carrera, como estudiantes, como profesores, como parte de la comunidad de DocuC. Así que, en este caso, como decía, para quienes se vienen integrando, esta segunda sesión vamos a hablar de cómo se utiliza el modelamiento 3D, el modelamiento digital en la arquitectura. Entonces nosotros, el año 2019, tuvimos el desafío de desarrollar un proyecto de vivienda social. Ese fue el encargo. Teníamos que hacer una vivienda social, construirla, hacer todo el proceso desde el diseño hasta la construcción. Y como dibujante, estuvimos dentro de ese equipo, era un equipo multidisciplinario, habían los estudiantes de ingeniería en construcción, por ejemplo, de diseño de ambientes, que también tiene Duoc. Hicimos un equipo y nosotros como dibujantes tuvimos la noble misión de poder representar el proyecto. Pero no hicimos solamente lo que les mostré en la clase pasada. Van a ver que hay muchas cosas más que se pueden hacer y se permiten hacer desde la visión de la metodología BIM que vamos a conocer y el modelamiento. Así que vamos a empezar con la explicación de aquello. Primero, la explicación que les voy a comentar entonces es cómo pudimos aplicar la metodología BIM en esta casa. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué es el BIM? ¿De dónde sale?
¿Alguien lo conoce? ¿Lo ha escuchado? Quiero saber si es que alguien había escuchado antes esta palabra, BIM, o la había leído por ahí. Hacemos la pregunta. Yo había escuchado algo relacionado con bimetral. Ya. En este caso solo BIM, como está en la pantalla. Sí, BIM es una representación un poco más, llamémosla, lúdica de un plano arquitectónico en el cual se permite, por ejemplo, hacer eh, una visión interna del proyecto, eh, sin necesidad de mostrar los planos básicos. Ya. Bueno, gracias a Eduardo. ¿Alguien tiene otra visión? ¿Ha escuchado algo? Ahí Nicole dice que no ha escuchado nada, así que también está bien. Si alguien no lo había escuchado nunca, está bien, no hay problema. Ya, ahí entonces cualquier duda la pueden ir comentando. Pero vamos a ir directamente al tema. Ya, ahí tenemos a Omar que dice, BIM es una metodología. Ya, vamos a tocar ese tema. Así que ahí también, BIM lo entiendo como sistema, profesor. ya, como sistema. Es un Bien, sistema del cual se puede, por lo que tengo entendido, es un conjunto de áreas en la parte profesional en la cual nos entrega la información tanto como en planimetría, como también en costo, organización, programación y control de horas. ya, súper, súper bien, gracias. Ahí también tenemos otras opiniones. Omar dice, metodología de interoperabilidad. Ya, vamos a ir viendo si están así, lo que han dicho los compañeros y lo que han ido escribiendo también. Primero que nada, antes de decir qué es, contarles que para nosotros los dibujantes y todas las personas que trabajamos en el área de la construcción, este tema del BIM ha venido a revolucionar lo que hemos ido haciendo. Yo lo que les comenté en la clase pasada es lo que hace un dibujante de manera general, pero ahora vamos a entrar de lleno a cómo trabaja concretamente un dibujante y modelador, en este caso de Duoc. ¿Ya? Entonces el BIM ha sido una metodología de trabajo, como dijo anteriormente el compañero Eduardo, metodología de trabajo, y también Omar en los comentarios, que hace que todos los que trabajemos en el rubro de la construcción, ya sean ingenieros, ya sean proyectistas, ya sean dibujantes, arquitectos, cualquier tipo de persona que esté relacionada a la construcción, va a trabajar con esta metodología que va a permitir un mejor entendimiento de los proyectos y también una mejor administración de la información. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver la visión desde la parte de un dibujante. Pero se van a dar cuenta de que eso igual tiene impacto en otras áreas que podría tener un beneficio. Pero vamos a definirlo como tal. El BIM entonces es una metodología de trabajo. Eso significa, para quienes a lo mejor no se familiarizan con el concepto, la metodología de trabajo significa la forma en la que yo trabajo, una forma de trabajar, una forma de hacer las cosas. ¿Cómo hago yo mi pega? ¿Cómo yo me relaciono con mis colegas? ¿Cómo yo envío mi información? Todo lo que yo tenga que ver cuando trabajo, lo podríamos decir que es una metodología. ¿Ya? Y que se basa en el uso de modelos digitales, de modelos 3D. Vamos a tener una maqueta virtual del proyecto que va a tener la información constructiva del proyecto, por lo tanto, nosotros con esa información después vamos a poder hacer una serie de cosas, como lo comentó un compañero anteriormente, que habló de costos, habló de programación, por ejemplo. Vamos a poder hacer una serie de cosas que estén relacionadas con las distintas etapas de un proyecto. Ya, alguien dice, ¿qué tal es el campo laboral de estudiar dibujo? Bueno, actualmente el campo laboral del dibujo, gracias a esto, gracias al BIM, está viviendo una etapa de alza importante, está en un auge, porque la metodología BIM actualmente se está impulsando desde el gobierno hace un par de años. Y nosotros tenemos un plan nacional de BIM, si hablamos de Chile, un plan nacional de BIM que hace que las empresas del sector público estén implementando esta tecnología. O sea, la gran mayoría de las empresas del sector público ya están usando esta metodología o están a punto de empezar a usarla. Y las empresas del sector privado también. Lo que pasa es que el plan nacional para implementar BIM es de momento público. Así que los ministerios, por ejemplo, el MIMBU, el MOP, el MINSAL, ya están usando BIM o están implementándolo. Entonces, a los que ya sabemos usar esta metodología, que es, entre comillas, relativamente reciente, tiene unos 5 o 10 años en nuestro país, ha sido que tenga mucho auge, tenga mucha oportunidad de trabajo. Estamos respondiendo a la pregunta
de cómo es el campo laboral. Así que en este momento está súper bien la pega y está súper solicitada, ¿ya? Porque la mayoría de los profesionales que estudió antes, arquitectos, ingenieros, constructores, no le alcanzaron a enseñar esto. Entonces, muchos profesionales se están recién capacitando en el tema y nosotros en Duoc esto ya lo enseñamos en la carrera. Fuimos una de las primeras carreras en enseñar este tema hace unos 4 o 5 años atrás, cuando nadie lo enseñaba. Así que es un tema que la verdad que si les llama la atención, les recomiendo que lo ubiquen. Si buscan por ahí Plan BIM, lo voy a escribir en el chat para que lo puedan ver. Plan BIM es el plan de gobierno que les estoy comentando y impulsa muchas iniciativas para que el BIM se utilice en Chile. O sea, esa es la finalidad de Plan BIM, que se utilice el BIM en Chile en los proyectos de construcción. Por lo tanto, si usted estudia algo relacionado al BIM y se capacita en este tema, usted tendría mayores oportunidades de trabajo actualmente, para que se entienda de esa forma. Pero volvamos al tema. Entonces el BIM, en términos sencillos, es administrar la información de un proyecto mediante un modelo digital, ¿ya? No es una maqueta que sirve para que se vea bonita. No es como estas maquetas que hacen los arquitectos que uno dice, ah, qué bonita y listo. Sino que es una maqueta que tiene información constructiva de los elementos. Por lo tanto, permite mejorar la gestión de los proyectos de construcción. Entonces yo les voy a mostrar hoy día cómo es que concretamente y prácticamente nosotros la aplicamos. Hicimos un proyecto real con esta metodología. Entonces van a entender un poco más cómo funciona, van a entender un poco más para qué sirve, para qué no, y qué provecho nosotros le pudimos sacar en un proyecto real. Así que, como les decía, este proyecto se hizo en Duoc, reiterando la invitación a quienes les interesa el tema, les guste. Esto lo hicimos como carrera de dibujo, así que si usted entra a estudiar dibujo en Duoc, probablemente va a participar en proyectos de este tipo, en donde primero se hizo un diseño en 2 dimensiones, con planos de AutoCAD, como lo conocemos y lo conocimos en la clase pasada, con los métodos tradicionales, que lo hizo la carrera de diseño de ambientes. Ellos diseñaron la casa y nos pasaron esos planos. Y nosotros tuvimos el desafío de llevarlos a la metodología BIM, y gracias a eso se pudo llevar a la construcción, y la carrera de ingeniería en construcción de Duoc la construyó. Entonces también, si a alguien le interesa la construcción, también tenemos una súper buena carrera en Duoc. Entonces primero, ¿qué hicimos? Hicimos un modelo de arquitectura, y eso es lo que trata esta sesión, así que, ¿qué mejor? ¿Para qué me sirvió hacer este modelo de arquitectura? Que como les decía, es una maqueta que usted podría decir, ah, qué bonito el 3D, pero es más que eso, es un 3D con información. Entonces nos sirvió, por ejemplo, para probar opciones de diseño. Como nosotros estábamos haciendo el diseño de una casa que todavía no se construía, nosotros podíamos ir probando. Nos decían parte del equipo, oye, ¿qué pasa si esta celosía la hacemos más grande? Ya, nosotros la hacíamos más grande y se la mostrábamos. Entonces, podíamos entender mejor el proyecto. A diferencia de hacerlo con planos. Si esto yo se lo muestro a alguien con un plano, probablemente no lo va a entender de la misma forma que lo estoy entendiendo acá. También me sirvió para hacer planos. Yo con este modelo 3D puedo extraer planimetría. Y eso es una de las cosas más interesantes para nosotros los dibujantes. Entonces, con esta información, con este modelo 3D que desarrollamos, ahí estamos viendo que se anima, pudimos empezar a hacer una serie de cosas. Fue el punto de partida. Hicimos un modelo 3D entonces que tenía información del proyecto que estábamos haciendo. Después cuando vean las fotos del proyecto se van a dar cuenta que quedó tal cual. Así que en una primera etapa, meses antes de la construcción del proyecto, este modelo fue fundamental para también empezar a cerrar el diseño. Por ejemplo, todavía había muchas dudas de cómo iban a ser los muros, hasta dónde iban a llegar, cómo iban a ser los paneles, cómo íbamos a llevar después esos paneles a la obra. Entonces, hay muchas cosas que se van resolviendo gracias a este modelo digital que funciona a modo de una réplica de lo que nosotros queremos mostrar después en el proyecto real. Entonces, como les decía, nos sirvió para hacer planos. Acá tenemos las plantas de arquitectura, que ya la clase pasada vimos para qué funcionaban. Las pudimos hacer directo del modelo, ¿ya? Actualmente hay plataformas que permiten que yo hago el modelo y el plano se hace solo. Este plano que está acá, yo no estuve dibujando los muros, no estuve dibujando los muebles, se hizo a partir del modelo. Entonces, por eso es que supone un cambio de paradigma súper importante, al menos para nosotros los dibujantes, porque ya no estamos dedicados a dibujar, como era con el lápiz y el papel o con el AutoCAD. Ahora nos dedicamos a hacer el modelo, y el modelo nos entrega información. Nos permitió también, por ejemplo, sacar las superficies. ¿Cuánto de área tenía cada recinto? Lo hicimos con un par de clics, así que facilita muchas cosas. Pudimos obtener los cortes del proyecto, sacados del modelo. Ya, al final les voy a mostrar
¿A qué me refiero con que el plano se hace solo? ¿Ya? Para que no nos quede una idea errada. Ahí, por ejemplo, tenemos otro corte que se hizo del modelo. Entonces, la información planimétrica está asociada al modelo 3D y eso es lo que significa un beneficio, sobre todo de tiempo, súper importante. Ya no tengo que estar perdiendo tiempo dibujando línea por línea, sino que se hace en base a un modelo 3D que ya estamos generando. Eh, ¿Para qué además nos sirvió hacerlo? Por ejemplo, pudimos hacer un recorrido virtual, ¿ya? Que es como la cara más visible de esto, pero hay muchas cosas más que se pueden hacer. Pudimos hacer un recorrido virtual meses antes de que la casa se construyera. ¿Por qué? Porque teníamos que presentar el proyecto a la comunidad. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo le presento un proyecto que estoy haciendo a una persona que lo va a comprar, por ejemplo? Alguien que quiere comprar la casa. ¿Cómo se la presento si la casa todavía no se construye? Bueno, una alternativa es crear un recorrido virtual, realista, con personas, ¿no es cierto?, con vegetación, para que se vea cómo va a ser la casa exactamente. Y de verdad que después cuando fuimos a la casa, cuando se construyó, vimos algo muy parecido a lo que están viendo en video. Meses antes de que la casa siquiera se levantara el primer muro. Así que es una de las cosas que podemos hacer gracias a la implementación de esta metodología, pero no nos quedemos como que es lo único. Ya se pueden hacer muchas cosas más. También, por ejemplo, a modo que íbamos ambientando la casa, poniendo estos cuadros, estas mesas, nos íbamos dando cuenta de que a lo mejor teníamos que rediseñar algún espacio. Al poner la cama, a lo mejor nos dábamos cuenta que era muy corto el espacio, así que teníamos que agrandarlo. O al ver cómo quedaban las personas, entendíamos un poco cómo es que se iba a habitar ese espacio. Y eso en arquitectura es súper importante, ver cómo es que el espacio finalmente se va a habitar, cómo es que la persona se va a desenvolver en ese espacio. Así que fue algo que nos benefició bastante en el momento de diseño. Dimos un siguiente paso, un paso que no es tan tradicional, si se quiere, que fue empezar a hacer estudios con la casa. Parte del encargo de hacer este proyecto social incluía también que la casa fuera sustentable, nos dijeron. La casa no solo tiene que ser social, sino que además tiene que ser sustentable. Tiene que tener un buen comportamiento térmico, tiene que tener un buen comportamiento de ventilación natural. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos este modelo 3D, saquémosle provecho. Entonces hicimos, por ejemplo, un análisis de cómo iba a impactar el sol a la casa en las distintas épocas del año. Por eso es que la casa tiene una celosía, tiene una orientación. Vimos cómo iba a ser el impacto de las corrientes de aire. Hicimos una prueba. Hicimos un modelo energético. Vimos cómo iba a ser el comportamiento energético de la casa. Si iba a ser bueno, si íbamos a tener que revestir la casa con otro material. Hicimos distintas pruebas. Entonces, esto ya es 100% gracias a aplicar la metodología BIM. Esto sin modelos 3D, la única opción de hacerlo era llamar a un experto en el tema y que hiciera sus cálculos. No había otra opción de que lo hiciéramos nosotros. Así que nos abrió una serie de puertas que antes estaban cerradas. Como les decía acá, cómo iba a ser el impacto del sol, cómo iba a ser la proyección de la sombra. Nosotros estábamos pensando en que estas casas, esto era un proyecto piloto, si el proyecto lo ganábamos, estas casas iban a ser como una villa. Entonces íbamos a tener una casa detrás de otra. Entonces íbamos a tener una casa acá, por ejemplo, otra casa acá, otra casa acá. Entonces queríamos ver qué pasaba cuando la sombra iba a impactar las otras casas. Me iba a empezar a tapar las otras casas. Entonces hicimos todo un tipo de estudio para quitarnos esas dudas. Y la verdad que nos sirvió bastante bien. Y como decía recién, también queríamos ver cómo pasaba con el aire. Este proyecto particularmente tenía una división en el centro. Pensemos que son dos casas pareadas. Tenemos una casa, la otra casa. Y en el centro, donde debería estar el muro que las divide, el muro medianero, dejamos un espacio. Hicimos dos muros medianeros y dejamos un espacio libre. ¿Para qué? Para que se produjera una chimenea solar. O sea que acá nosotros íbamos a tener una rendija donde iba a entrar el aire y en las casas se iba a distribuir ese aire también. Entonces empezamos a hacer un estudio, que fue la animación que les voy a mostrar ahora, y que nos permitió hacer esas pruebas. Nosotros queríamos ver cómo se iba a comportar el flujo de aire cuando entrara por esa chimenea solar y cuando entrara por la rendija. Entonces esto también lo pudimos hacer solo únicamente gracias a tener este modelo BIM, a este modelo digital. Entonces empezamos a ver que, por ejemplo, en el primer piso el aire iba a fluir de mejor manera, pero en el segundo piso no iba a fluir tan bien. Entonces nos permitió para poder sacar conclusiones. Entonces es una plataforma, una metodología que permite vincularse con otras cosas. Yo les mostré al principio que podemos hacer planos, podemos hacer un recorrido digital,
pero eso no es lo único. Estamos viendo que lo podemos integrar con análisis, que es algo que a lo mejor no está tan a la mano, sobre todo para profesionales como nosotros. Después que hicimos la etapa de arquitectura, vino la etapa estructural. O sea, ya dejémonos de el recorrido bonito, qué sé yo. Ahora sentémonos a armar la casa. Tenemos que armar esta casa y tenemos que construirla. Entonces, la forma de construirla, obviamente, tuvimos que cambiar el chip y decir, bueno, ahora tenemos que pensar en cómo iban a ser los paneles, cómo iba a ser la modulación, cómo la construimos. Ya no la puedo construir con ese recorrido virtual. Tengo que construirla con un modelo de construcción. Entonces pudimos hacer un modelo constructivo como el que estamos viendo acá, en donde la casa obviamente ya la empezamos a ver en base a las maderas, era esencialmente de madera la casa, entonces la empezamos a ver en términos de los pies derechos, de las diagonales, de las soleras, de las vigas, ¿no es cierto? Así que empezamos a calcular todo eso para ver, por ejemplo, cuánta cantidad de madera íbamos a necesitar, cuánto íbamos a tener que comprar, cuánto íbamos a necesitar para la celosía, cuánto íbamos a necesitar para los pisos. Entonces pudimos empezar a calcular información. Como les digo, esta maqueta no es solamente una maqueta que se ve bonita o que se parece a la casa, sino que podemos sacar información y de hecho eso es lo que vamos a ver la clase de mañana, cómo extraer información de acá. Así que nosotros gracias a este modelo pudimos hacer primero planimetría, como ya vimos que se podía hacer planimetría, pudimos hacer detalle incluso, por ejemplo un detalle de fundación, un detalle del piso, cómo se iba a estructurar ese piso. Así que ya, hay alguien que pregunta si BIM es un programa. No, el BIM es la metodología completa. Es el trabajar con modelos, es el trabajar en base a esta información, es el trabajar colaborativamente, ya, todo eso es el BIM. Lo que estamos viendo son resultados, son entregables de ese BIM, ya, pero si hablamos de BIM como concepto, es la forma de trabajo, ya, para que no se queden con que es un programa o que es una herramienta. Después hay herramientas que sirven para hacer modelos, ya. ¿Cómo se consigue? La respuesta sería, bueno, usando programas que tú puedas crear estos modelos. Yo les voy a mostrar uno hoy día. Hay muchos más. Yo les voy a mostrar uno. Entonces uno tendría que usar un programa que permita hacer modelos digitales con información y trabajar en todo este entorno de trabajo. Y existen cursos de eso. Bueno, si usted estudia dibujo y modelamiento arquitectónico estructural en Duoc, va a tener una visión completa de cómo hacer todo esto. De hecho, esto lo hicimos como proyecto de título en ese año. Entonces lo hicimos con todos los conocimientos que aprendimos en la carrera. Así que todo lo que se está mostrando es lo que usted podría hacer si estudia acá. ¿Ya? De hecho, esa es la idea, de mostrarle esto para que vean un poco qué hacemos en el Duoc. Entonces, teníamos planos, ahí podemos ver, por ejemplo, una planta de estructura de piso, podemos ver cómo iban a ser todas las vigas, todo el entrepiso que teníamos con todas estas maderas, cómo iba a ser el tema de los pilotes, estamos pensando en una estructura de pilote con fundaciones aisladas, después eso cambió, pero fue lo que pensamos en un principio. Pudimos hacer un detalle, por ejemplo, cómo iba a ser esa unión del piso con los muros y los muros entre piso y piso, pudimos ver todo eso mediante este modelo que fuimos generando. Y, por ejemplo, todo el entramado de los tabiques. Iba a ser esencialmente tabiques de madera. Así que pudimos tener una cuantificación y si se fijan, este modelo tiene todas las maderas que finalmente hicimos. Así que yo con esto, y como decía, lo vamos a ver en la próxima clase, con esto yo puedo apretar un par de clics y saber cuántas maderas tengo acá. Entonces, si el programa me dice, tienes 389 maderas, yo ya sé cuántas tengo que comprar. O ya sé por lo menos un estimado de cuánto voy a necesitar. Así que es muy distinto a tener esto, a que tener esos planos donde está todo repartido y no hay exactitudes. Es muy distinto. No me sirvió solo para eso, sino que también después, por ejemplo, cuando ya teníamos todo el proyecto estructural, dijimos, bueno, ¿cómo lo armamos? Ya tenemos toda la información, se nos encargó, porque en realidad, si se dan cuenta, teníamos hartas dificultades. Una era que la casa fuera sustentable, otra era que fuera un proyecto social, entonces no nos podíamos pasar de un precio. Y otra cosa fue que la casa ojalá fuera modular. ¿Qué significa que fuera modular? Que nosotros pudiéramos prefabricar, por ejemplo, los muros, prefabricar los pisos y llevarlos armados. Y llegar a la obra y ensamblarlos, como si fuera un Lego, empezar a unirlos. No estar con todos los palos y cortando todos los palos en la obra. Eso era lo que no teníamos que hacer. Entonces nos dijeron también, bueno, se les ocurre algo, piensen en algo y preséntenlo. Entonces a mí se me ocurrió esto, y al equipo. La animación obviamente la hice yo, que fue generar una estructura de cajoneras.
Entonces armamos unos marcos, esto fue lo que se propuso, y que los pisos y las salas se fueran armando, como si fueran unos bloques. Esa fue una de las ideas que se descartó en todo caso, pero a lo que voy es que pudimos hacer también una animación, ¿ya? Para dar a explicar la idea, porque esta idea, explicada con palabras, a lo mejor no se entendía muy bien. Entonces, que dije, bueno, tenemos esta metodología, la estamos usando, saquémosle provecho. Así que hicimos esta animación, en donde, como pueden ver, se muestra cómo es que cada recinto, por ejemplo, esto era una pieza, entonces la pieza se llevaba como una caja armada y se insertaba dentro de esta estructura de marcos que habíamos propuesto. Entonces, fue una de las ideas que tuvimos, como decía, se descartó después, pero esta metodología y esta plataforma nos permitió poder mostrar una idea de cómo lo hicimos. ¿Ya? Ya, ahí la pregunta es, ¿qué programa se usó? Para esta animación en particular, usé un programa que se llama Inventor. Lo voy a escribir acá, si alguien lo quiere averiguar. En todo caso, es un programa que se utiliza para modelamiento de proyectos mecánicos. Usted dirá, entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, hay programas que se utilizan para una cosa, pero tienen herramientas que me sirven. Por ejemplo, tiene esta herramienta de animación que yo sabía usar muy bien. Así que dije, bueno, voy a usar ese programa. Pero hay otros programas mejores para arquitectura y construcción. ¿Ya? Pero Profesor, una consulta. sí, Con respecto a lo que usted nos está informando, el diseño y todo esto, en la carrera de dibujo arquitectónico, este es como es como una clase. ¿Nos van a pasar eso de ese programa con animación? ¿O esto es en paralelo? ya. Esta animación en particular, probablemente no. Pero sí todo lo otro. Todo esto sí lo enseñamos. Ya, ¿Ya? perfecto. Y no es Todo es una un clase. complemento nomás. Claro, y no es una clase, son asignaturas completas. Yo tengo, por ejemplo, ahora este Ah, eso, semestre asignatura, claro. una asignatura en el Duoc que es modelamiento de proyectos de arquitectura. Y es una asignatura que dura 5 meses y usted en 5 meses aprende a modelar proyectos de arquitectura. Después tiene otra asignatura que se llama modelamiento de proyectos estructurales. Y usted tiene 5 meses donde aprende a esto, modelar proyectos estructurales. Y hacemos edificios, hacemos proyectos de hormigón armado, hacemos armadura. Entonces, si hablamos de la carrera, en ese sentido, es completísima. Además que son 2 años y medio completos de esto. Entonces, muy distinto a Una como... pregunta Sí, Ya, profesor, muchas gracias. ok. relacionado con lo mismo que mencionaste. em, en la carrera vamos a aprender principios de estructuras en el sentido de cuáles son las bases para que sea idóneo para resistir sismos, cosas así, o eso se encargan otras áreas. Ya, de encargarse, sí se encargan otras áreas. Nosotros, por lo general, seguimos las instrucciones. Por ejemplo, un ingeniero estructural va a hacer todos los cálculos y va a decir, este edificio tiene que ser de esta forma. Pero quien lo dibuja somos nosotros. Por lo tanto, a la hora de dibujar, uno igual tiene que saber lo esencial. Entonces, nosotros sí aprendemos cosas básicas, nociones básicas, de materiales, de sistemas constructivos, de cómo funcionan. Ya, tú vas a aprender todo lo esencial de construcción de casas y edificios. ¿Ya? Después, si tú quieres, bueno, calcular un edificio, eso lo hace solamente un ingeniero estructural. De hecho, ni siquiera cualquier tipo de ingeniero. Entonces, eso ya es un tema más específico. Lo mismo con el diseño. Por ejemplo, el diseño de un proyecto lo hace un arquitecto y lo tiene que hacer un arquitecto. Nosotros podemos tener nociones, pero nosotros nos dedicamos a la representación de los proyectos, tanto modelo y dibujo, ¿ya? Pero si hablamos de diseño, de la construcción y la ejecución, lo tiene que hacer un ingeniero o un arquitecto. Gracias. Ya. Después alguien pregunta si la carrera es presencial o online. Es presencial. De hecho, nosotros volvimos este semestre presencial. Hemos estado toda la semana yendo a la sede. Eh, esta carrera está en varias sedes. Está en Concepción, en Santiago, está en Maipú y en Santiago Centro. Yo soy de la sede de Santiago Centro. Así que también está en Valparaíso. Así que la pueden encontrar en distintos puntos de Chile y también en distintos lugares si es acá en Santiago. Ya después. Consulta, profesor, Sí. disculpe. Como usted tiene un canal en YouTube de Punto y Línea, estuve revisándolo, ojeando un poquito, Ujú. y hay mucha información, mucha materia, pero con respecto a lo que es el plano, el diseño, algún tips o algún truquillo donde usted nos pueda, así como para poder ojear, para estar preparado, cosa que no nos pille de lleno así como
como ahora, que mucha información, muchos planos, muchos dibujos, y uno que se pierda una clase es como que ya lo da por perdido. ¿Algún canal o usted en su canal de YouTube también tiene esta información como para poder ir repasando? Sí, mira, en ese sentido, tú dices que te pierdes una clase y quedas como perdido, pero en realidad, si tú entras a la carrera, y yo puedo dar fe de eso porque yo estudié la carrera, y después cuando terminé la carrera, empecé a hacer clase, eh, uno cuando está en la carrera no es tan así, o sea, uno tiene otras clases, piensen que por semestre usted va a tener 6 asignaturas, 6 o 7, más o menos, de las cuales van a ser 4 de la carrera, 4 de dibujo, una va a ser, no sé, de dibujo estructural, otra va a ser de dibujo arquitectónico, otra va a ser de dibujo en AutoCAD, otra va a ser de modelamiento, entonces entre todo eso, usted va a ir aprendiendo muchas cosas. No solamente a modelar o no solamente a Ya, más representar. completo en sí, una sumatoria de muchas cosas que van en base al Claro, dibujo, o sea, no te vas a perder. totalmente, totalmente. De Ah, hecho, ya, por ya. ejemplo, hay una asignatura que se trata solamente de tramitación de proyectos. Entonces usted aprende toda la normativa municipal, aprende cuáles son las reglas y las normas de construcción. Entonces, lo que aprende ahí, después lo aplica en otras asignaturas también. Entonces, de verdad que si a alguien le interesa y va a estudiar la carrera, no se sienta preocupado ni asustado porque no sepa mucho del tema. Sí, recomendación siempre sirve saber de construcción. Así que si alguien sabe de construcción de antes o quiere empezar a aprender ahora, antes de entrar a la carrera, le va a servir muchísimo. Pero lo que yo estoy mostrando, ustedes lo van a aprender. De hecho, toda la gente que entra a la carrera entra de cero. Así que no se asusten si no saben mucho del tema. De verdad que van a aprender mucho. Ya, hay muchas preguntas que se están acumulando, así que voy a tratar de empezar a responderlas para seguir avanzando. Omar dice la carrera principalmente de talleres presenciales. Sí, la carrera es una carrera técnica, así que a diferencia de carreras profesionales, nosotros tenemos asignaturas muy, muy puntuales. Por ejemplo, hay una asignatura para aprender a dibujar planos de casas. Y usted aprende a dibujar planos de casas. Entonces, en ese tiempo, en esos 5 o 4 meses que dura el semestre, usted está todas las clases aprendiendo eso, aprendiendo a usar programas, por ejemplo AutoCAD usamos en esa primera asignatura, entonces usted está todo el semestre usando AutoCAD. Y ahora que estamos en la sede, que ya volvimos a clases presenciales, usted está las 4 o 5 horas de clase en el computador, trabajando. Entonces, las asignaturas son en su gran mayoría 100% prácticas. Ya, ¿cuánto dura la carrera? Preguntó alguien. Dura 2 años y medio. Son 2 años de asignaturas, 2 años, 4 semestres, y el último semestre tienes que hacer tu proyecto de título, ¿ya? Que es la asignatura final. Tienes que hacer tu proyecto de título y una práctica, que usted la puede hacer en paralelo, o puede hacer primero el proyecto y después la práctica. Ahí cada uno ve cómo lo hace. Pero eso es todo. Son 4 semestres, o sea, 2 años de asignaturas, y después un semestre de práctica y portafolio, que se llama, que es el proyecto de título. Según tu experiencia aproximada, ¿cuánto sería la carga horaria semanal? Eh, um, ya, en horas no sabría decirlo, pero por lo general siempre son 5 asignaturas. Y cada una dura entre 3 y 4 horas, cada asignatura. Entonces, si podemos sacar la cuenta, eh, 3, 4 horas por asignatura, son 5 o 6 ramos, ¿ya? Ahí pueden sacar la cuenta más o menos, pero, por ejemplo, si estudian en la modalidad diurna, van a tener clases de lunes a viernes, van a tener 1 o 2 clases por día, no más que eso. Si toman ramos en la mañana, tienen clases solo en la mañana, así que la verdad que es bien cómodo el horario. Y si toman clases en la noche, van a tener clase de lunes a sábado. En la semana van a tener, no sé si 3 o 4 días, ¿ya? Lunes puede tener algún día que no tenga clase. Y el sábado presencial, en la sede, un par de horas también. Pero no es una carga tan exigente para que lo sepan. Omar dice, yo trabajo actualmente, soy de provincia. ¿Alguna posibilidad de tomar algunos ramos online? Bueno, nosotros actualmente, volvimos ahora, ya volvimos ahora, esta semana, de hecho. El semestre pasado fue 100% online. Así que, como volvimos recién, hay muchas personas como tú, Omar, que se fueron a su provincia o viajaron y ya no están en Santiago o ya no están cerca de la sede. Entonces, en esos casos hemos sido flexibles y las personas que no están para asistir a la sede, además que asistir no es obligación. Por lo mismo, quienes no pueden asistir pueden tomar la asignatura online este semestre.
Vamos a tener que ver qué pasa el próximo año. A lo mejor esto mejora y ya volvemos 100% presencial. Pero ahora estamos en un sistema híbrido que podría llamarse, en donde hay gente asistiendo a las clases online y hay gente asistiendo en la sala. La mayoría lo está haciendo en la sala, porque en realidad había muchas ganas de volver, así que así está funcionando ahora. Iván dice, salí de la IEP. Ingresé recién, salí con AutoCAD, Archicad. Ya, le interesa Revit. Bueno, nosotros vemos principalmente Revit. Pero en ese caso, yo les conté en la clase pasada que tengo un canal de YouTube. Si alguien quiere aprender Revit, yo tengo hartos cursos de Revit gratis. Así que si alguien lo quiere empezar a aprender desde ya, puede ver ahí el canal de YouTube y revisar esos temas. ¿Ya? Iván dice, ¿me convalidan ramos? Sí, pero eso depende de las instituciones. Tanto de la institución donde estudiaste como Duoc. Tienes que hablar entre ellas dos porque cuando se convalidan ramos, tanto Duoc como tu institución tienen que ver si las asignaturas se parecen. Por ejemplo, si estudiaste dibujo, no sé, de casas en AutoCAD y nosotros tenemos un ramo que se parezca a ese, tienen que ver si es qué tan parecido es y si es muy parecido lo convalidan. Y si no, no. El de Revit. Ya, yo tengo un curso de Revit bien básico que se los voy a compartir también acá. Es una lista de reproducción en YouTube, así que le voy a mandar un enlace bastante largo. Ahí está, ¿ya? Después ahí con tiempo lo revisan. Ya. Creo que ahí respondimos todas las preguntas, así que cualquier otra pregunta me la van contando. Ya. Y mientras tanto seguimos avanzando con lo que estábamos viendo, así que ahí respondimos hartas preguntas que llegaron. Ya, llegamos hasta acá. Bueno, yo les contaba, volviendo a la historia, que estábamos estructurando la casa y pensando cómo llevarla, porque teníamos que llevarla lo más armado posible. Entonces, después de este sistema que les mostré recién, que eran como cajones que se metían en una estructura superior, empezamos a hablar de cajas solamente. De cajas, y apareció esto que le llamamos sistema cómodo, que salió de estos focus group que hacíamos, de estas tormentas de ideas que teníamos hartas reuniones en la semana, y salió. De ahí hubo un iluminado que se le ocurrió hacer las cajas como tal, no encajarlas en nada, sino que hacer las cajas, como si fueran real Legos de cada recinto, y empezar a juntarlo uno arriba de otro, y así podíamos llevar esas cajas listas. Esas cajas iban a ser obviamente piso, muro y cielo. Entonces tomamos todo eso y lo llevamos a la obra. Y también en ese momento dije, bueno, voy a hacer una animación para poder difundirlo entre nuestro equipo, porque éramos hartas personas, y para empezar ya a concretizar la idea. Entonces fíjense que pensábamos en una caja que venía completa, con toda la estructura. Acá solo la estructura de madera, no tiene terminaciones ni nada, pero empezamos a pensar en estas cajas que se iban a llevar listas y se iban a empezar a unir. Entonces el desafío era cómo las encajábamos y cómo las uníamos para que fuera eso perfecto. Así que empezamos a pensar en eso y finalmente fue lo que empezamos a hacer. Ahí pueden ver, esto es un espacio que tiene la sede Alameda. ¿Ya? Yo como les decía soy de la sede Alameda de Duoc. Esto queda en Barrio República, los que son de Santiago. Está en la calle, está en la Alameda, plena Alameda. Así que una ubicación bien céntrica. Y tenemos un taller que es al aire libre. Entonces acá, fíjense que esto que estamos viendo abajo es el módulo del piso, que ya lo estaban empezando a armar. Y de esa forma empezamos a armar la casa. Esto fue todo trabajo de los compañeros de ingeniería en construcción. También, si a alguien a lo mejor no le interesa mucho el dibujo y le interesa la ingeniería, también tenemos ingeniería en construcción en Duoc. Y también está vinculado a lo que estamos haciendo. De hecho, yo también hago clases en ingeniería porque tienen también asignaturas de modelamiento. Ahí podemos ver la casa ya se estaba armando, eso ya estaba en el lugar de los hechos, ahí ya la estábamos haciendo, y ahí ya está lista. Así que la verdad que fue una excelente experiencia y como pudieron notar, ya teníamos cierta experiencia en la implementación de esta metodología, que no se quedó en el modelo 3D, no se quedó en el dibujo, no se quedó en el papel. Se llevó finalmente a cabo y podrán ver que es exactamente lo mismo que les mostré antes en los modelos. Y finalmente, todos esos modelos y todo ese trabajo nos permitió llegar a esto. Probablemente sin esos modelos, el trabajo no hubiera salido tal como salió. Así que ahí está la casa. eh, la estábamos presentando, la casa por dentro. Ya fue un proyecto bastante bonito, bastante interesante, con un fin 100% educacional, poder probar esta herramienta. Fue para un concurso de arquitectura, de hecho, que se hizo el año 2019. Así que ahí estaba en exposición en un mall. La armamos en un mall para que la gente fuera, la conociera y todo el tema. Entonces finalmente ahí tenemos la comparación entre lo que hicimos digitalmente meses antes y lo que finalmente terminó siendo. Ahí
pequeñas diferencias, es como busque las diferencias, hay pequeñas diferencias que cambiaron, pero porque cambió también la idea inicial. Por ejemplo, las celosías no alcanzamos a hacerlas, así que no se hicieron. El piso de afuera se hizo más corto porque alguien dijo que lo queríamos hacer más corto. Entonces, al final, cambios que pasan en todo tipo de proyectos, pero lo esencial está. Y lo esencial fue lo que sirvió para hacer este proyecto. Entonces, la pregunta sería, bueno, hasta acá nomás llega el BIM, lo usamos para el diseño, lo usamos para la construcción. ¿No me sirve más adelante? Cuando la casa ya se hizo, ¿se deja de usar? Bueno, no, no se deja de usar. Y les quiero mostrar algo súper interesante que probablemente, no sé si hayan visto antes, pero yo les voy a mostrar qué se hizo después. Cuando la casa ya se construyó, tuvimos la suerte de contar con un equipo de escaneo láser que hizo esto. Yo lo que les estoy mostrando es un modelo 3D, pero no un modelo 3D como los que les mostré anteriormente, que eran formas que yo diseñé en un programa. Lo que les estoy mostrando ahora es la casa real, es la que se hizo. De hecho, hay gente ahí que estaba en el lugar. Es un modelo de nube de puntos, ¿ya? Es una tecnología que está también dando harto que hablar actualmente y que esencialmente lo que hace es tomar con un láser todos los puntos de la casa, del lugar donde estábamos, y crea este modelo que son pequeños puntitos que los va recopilando en un ambiente de trabajo 3D. Entonces, si podemos notar, fíjense que son puros puntitos. Si me acerco lo suficiente, van a notar que son puntos, un punto al lado de otro. Y cada punto da forma al proyecto. Y es el proyecto real, no es el modelo que hicimos, es el proyecto real que se hizo en el lugar y todo eso. Omar dice, ¿también toman en los diseños la importancia de los accesos universales? Sí, pero en ese caso, como decía anteriormente, el diseño como tal de un proyecto depende del arquitecto, sí o sí. Por lo tanto, quien debería diseñar con acceso universal es el arquitecto. Si el arquitecto lo hace o no, nosotros no podemos hacer mucho al respecto. Nosotros no estamos capacitados y facultados para diseñar un proyecto. Pensamos que diseñar un proyecto eh, no suena tan fácil y lo tiene que hacer una persona capacitada y una persona que estudia para ello. El arquitecto sí estudia para ello, por algo estudia 6 años también, y estudia para ver cómo es que tienen que ser los diseños. Nosotros lo representamos. Ahora, ¿nosotros sabemos cómo es la normativa? Sí, la estudiamos. Así que estamos al tanto de eso, pero en base al diseño que se genera, eso no depende de nosotros. ¿Ya? Si el diseño se hace con normativa o no, nosotros no podemos hacer mucho al respecto. Tenemos que seguir instrucciones. Pero quería mostrarles esto, es el proyecto real, el proyecto que se hizo finalmente en base a la casa, y es una muestra de que esta metodología de trabajo no llega solamente a la construcción. El proyecto ya se hizo, bueno, entonces nosotros lo tomamos y lo seguimos trabajando. Este modelo podría ayudar, por ejemplo, si yo le empiezo a trabajar un poco, no así como está, podría ayudar para poder empezar a trabajar con la operación de la casa. A lo mejor la casa en el futuro tiene algún problema, hay que cambiar algo. Yo, gracias a estos modelos de operación, podría empezar a administrar esa operación. Podría empezar a administrar, por ejemplo, si se echa a perder un muro o tenemos que cambiar esta baranda que está afuera. Yo con este modelo podría empezar a administrar eso porque tengo un modelo exacto. Yo acá podría medir y decir, ah, esa baranda mide tanto. Entonces ya no tengo que ir al lugar, ya no tengo que ir a la casa a medirla, sino que puedo con esta información fotogramétrica tomar esa información. O sea, cualquier cambio de la casa que yo quisiera hacer, tengo un modelo exacto de la casa para hacer esos cambios. Entonces, eso es una muestra de que esta metodología de trabajo sirve para cuando yo estoy diseñando recién y todavía ni siquiera tengo la idea, hasta cuando el proyecto ya se construyó. Entonces estamos hablando de todo el ciclo de vida del proyecto. Eso con respecto a la casa. Quería finalmente, para finalizar esta sesión, si quieren ahí me van haciendo más preguntas, estamos llegando al final, quería mostrarles un programa principal que nosotros usamos para crear estos modelos, ya que salió la duda de qué programa usábamos o qué programas sabemos usar los dibujantes. Yo les voy a mostrar un programa que se llama Revit, ¿ya? Y de hecho les mandé un enlace anteriormente de un curso de Revit si alguien quiere aprender a usarlo. Es un programa que permite hacer los modelos 3D, ¿ya? Permite hacer modelos con información. Lo importante de este programa, a diferencia del AutoCAD que lo vimos en la sesión pasada, o a diferencia del dibujo a mano, es que el AutoCAD me permite dibujar lo que yo quiera. Si yo empiezo a hacer línea, empiezo a hacer trazo, el AutoCAD nunca me va a decir, oye, eso no se puede hacer. O nunca me va a decir, oye, eso no está correcto. Estos programas de construcción sí. Y de hecho, les voy a mostrar acá arribita.
que este programa, en las herramientas que tiene herramientas de construcción. Puedo crear muros, puertas, ventanas, columnas, techos, cielos, pisos. Entonces, es muy distinto a un programa como AutoCAD, que me permite dibujar y yo dibujo lo que yo quiera. Acá dibujo las cosas que puedo hacer en la construcción y esas cosas tienen ciertas restricciones. Entonces, yo les comentaba al principio, cuando le mostré los planos, por ejemplo, de la casa, que acá yo ya no dibujo planos y que los planos se hacían, entre comillas, solos. Vamos a develar ese mito. Yo voy a hacer acá un modelo bien rápido. No nos vamos a centrar en ningún tipo de detalle. Voy a hacer un modelo simple, bien rápido. Pensemos en una casa bien simple. ¿Ya? Hice una forma. ¿Por qué digo que los dibujos ya se hacen solos? Porque, por ejemplo, yo acá hice un modelo. Voy a activar acá la sombra para que lo vean. Hice una forma. Se dieron cuenta que me demoré 5 segundos. Esta forma que hice, muy sencilla, le voy a poner, por ejemplo, un par de ventanas para que se vea un poquito mejor, para que parezca que es una casa. ¿Ya? Le voy a dar una altura, a lo mejor que tenga relación con una casa. Voy a hacer algo bien simple, para que no nos perdamos. Ya, voy a tener acá entonces esta casita bien simple. Voy a hacer una casa, le voy a poner un par de ventanas, un par de puertas, para que vean que parece casa. ¿Ya? Entonces tengo algo simple, ¿no es cierto? Un modelito bien simple de una casa. Ahora, ¿por qué decía que los planos se hacen solos? ¿Por qué? Porque si yo me voy, por ejemplo, y esta es la gracia del programa, que yo al hacer el modelo, que lo puedo hacer acá perfectamente, en un ambiente de trabajo 3D, por ejemplo, voy a hacer un piso. ¿Ya? Voy a crear un piso acá para que la casa no me quede flotando en el aire. Le voy a poner un piso abajo. ¿Ya? Bien simple, bien rápido. Ya, me dio hay un error, vamos a arreglarlo. Van a ver que entonces este modelo, ¿ya? Ahí tengo una casa con un piso, unas puertas, ventanas, bien simple. Aquí iba con que se dibujaban solo los planos. Si yo me voy, por ejemplo, a una vista de planta, que el programa tiene vistas de planta ya creadas, a diferencia del AutoCAD, que yo tengo que crear todo. Miren, entré al plano del nivel 1. Y el plano del nivel 1 ya está dibujado. Ya tiene las puertas, ya tiene las ventanas, que las puse recién. Lo hice al frente de ustedes. Si me voy a una elevación, por ejemplo, voy a abrir una elevación donde se vean las puertas y las ventanas. La elevación este. Está dibujada la elevación. A esto voy con que los planos se hacen solos, ¿ya? No es que por arte de magia. Estos programas funcionan así. Entonces, también, por ejemplo, si yo quisiera hacer un corte, yo creo un corte acá, corte a la casa, digo por dónde va a pasar ese corte, y si lo abro, tengo ya un corte de la casa. Y me va a mostrar, por ejemplo, los muros, la información, el piso que acabo de cortar. Me va a mostrar todo eso. Entonces, supone un cambio súper importante a lo que hacemos. Yo les mostré en el video que les subí que cuando uno dibuja un plano en AutoCAD o a mano, es muy parecido dibujar a mano en AutoCAD, yo tengo que hacer todas las líneas, de todo. Acá no. Por ejemplo, si quiero hacer una escalera, que en AutoCAD a lo mejor me demoraría mucho tiempo, acá no es tanto. Tengo una herramienta que hace escaleras, entonces puedo activarla. Voy a hacer una escalera, por ejemplo, con forma de U. Ya, la voy a hacer, la voy a ver y ahí está, mi escalera. Entonces, por ejemplo, si quisiera hacer un detalle de escalera, que me dirían, bueno, en AutoCAD nos va a tomar harto tiempo. Bueno, acá no. Voy a hacer un corte de la escalera, voy a entrar a ese corte y ya voy a tener la escalera cortada. O sea, ya no tengo que dibujar escalón por escalón, crear todo lo que tengo que crear. Por ejemplo, si quiero ponerle el número de escalones, también tengo herramientas que lo hacen. Lo vamos a agregar acá. El número de escalones, por ejemplo. Ahí están. Y así, les estoy dando un ejemplo muy simple, pero así podemos ir desarrollando proyectos a otra velocidad y con otra exactitud de la que ya veníamos trabajando. Entonces, lo que les estoy mostrando, que es muy simple para hacer una primera clase, son las posibilidades que tenemos. Yo ya les mostré las posibilidades que hicimos en el proyecto real, pero pueden notar que en un proyecto más simple también podemos sacar una serie de provechos. Ahora sí voy a responder las preguntas. Estaba un poco ahí esperando que ¿Cómo llegara se más preguntas. escribe el programa, perdón? Revit con doble D. Sí, lo voy a dejar escrito. ¿Ya? Lo voy a dejar escrito en el chat para que lo puedan ver. Se llama Autodesk Revit. ¿Ya?
Consulta, profesor, Sí. ¿este tipo de programa se requiere un maquinón de computador, un notebook, o es súper liviano, así como para poder empezar Mira, a tener la herramienta? mira, este programa en particular no se requiere un computador de la NASA, ¿ya? Se requiere un computador, yo diría, de media gama, para poder usarlo bien, ¿ya? Yo igual les recomiendo que lo prueben. Si es que alguien tiene un computador, a lo mejor no sabe si funciona, descárguelo, pruébelo. Pero sí, para trabajar bien y en alto rendimiento, sí se recomienda un computador de media gama hacia arriba, ¿ya? No es obligación, ¿ya? Pero sí se requiere. Ahora, volviendo a lo de la sede, por ejemplo, si alguien tenía una duda. Eh, Ya, parece que ahí se yo, fue. profe, tengo una. Para poder conseguir ¿me escuché, profe? No, ¿se lo puede repetir? Para poder conseguir este programa de Revit, Ya. Este programa es de la empresa Autodesk. Si conocen AutoCAD, van a conocer Autodesk porque es la misma empresa, ¿ya? Este programa, no se asusten con esto, dice ahí 1.900.000, eso cuesta, si lo quieren comprar. Pero este programa y todos los programas de Autodesk, primero tienen una prueba de 30 días. O sea, si yo lo descargo, me da 30 días gratis. De hecho, ahí dice, descargar versión gratuita, ¿ya? Para quienes lo quieran probar. Ahora, para los estudiantes, este programa es gratis. Pero usted dirá, bueno, ¿cómo sabe Autodesk que yo soy estudiante? Yo cargo un certificado de que estoy estudiando y me dan el programa gratis. De hecho, yo como profesor también me lo dan gratis porque soy profesor. Entonces, a quienes estudien o estén estudiando o vayan a estudiar, el programa se nos concede de forma gratuita, ¿ya? Pero quienes no estén estudiando todavía pueden probarlo, ¿ya? La versión de prueba dura 30 días y no les pide nada. Les pide un correo electrónico y se registran y les da 30 días gratis. Así que si alguien lo quiere probar, la invitación está hecha. Yo les voy a dejar el enlace de Revit, ¿ya? Ahora, si entran a estudiar lo van a tener gratis, ¿ya? Vamos a empezar a responder las preguntas que salieron, así que vamos a volver un poquito más arriba para que no dejemos dudas fuera. Ya, Jorge preguntó si es que el sueldo, ¿cuánto se puede llegar a ganar una vez titulado? Bueno, el sueldo del dibujante y modelador arquitectónico, ahora ya saben la diferencia entre dibujante y modelador. Modelador sería el que trabaja de esta forma, el dibujante sería el que trabaja en AutoCAD, ¿ya? El modelador está ganando entre 500 y 800 lucas, 500, 800 mil pesos, más o menos, está el rango, está por ahí, hay personas que están ganando un poco más incluso, así que el trabajo en términos de remuneración, la verdad que está bastante bueno. Además que uno puede hacer una serie de trabajos también independientes. Hay muchas personas que hacen, por ejemplo, esto mismo para empresas. Yo trabajo como independiente también, me contratan para proyectos puntuales, entonces este tipo de carreras también permite eso, que usted pueda tener su trabajo y además trabajar de forma independiente. Entonces obviamente así puede aumentar mucho más esa remuneración. Pero si hablamos de trabajar en una empresa, en una oficina, con un sueldo fijo, podríamos hablar entre 500 y 800. Sería como un rango bien realista, ¿ya? No quita que hay personas que estén ganando más, incluso. Así que, respondiendo a la pregunta del salario. Ya, después estoy viendo las preguntas que quedaron un poquito más arriba. Ya. Mari Yuri dice, los diseños los realiza el arquitecto, nosotros solo dibujan. Bueno, complementando lo que estábamos diciendo, excelente. Alejandro dice, ¿puedo exportar un modelo de AutoCAD y utilizarlo para modelar en Revit? Sí. De hecho, lo vamos a hacer para que lo vean. Voy a borrar todo. De hecho, como ya les conté, como Revit y AutoCAD son de la misma empresa, la integración entre ellos es súper simple y súper fácil. Pero hay otros programas que también lo hacen. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo insertar una serie de archivos. Puedo incluso importar un PDF. O sea, un documento PDF o una foto. Pero también puedo importar un plano de CAD. Entonces yo puedo traer un plano de CAD, por ejemplo. Yo voy a buscar uno que tenga a mano. ¿Ya? De hecho, les voy a mostrar uno que estamos haciendo en clase para que lo vean y vean un poco lo que hacemos también en clase. Yo le pasé estos planos a mis estudiantes esta semana, a mis estudiantes del Duoc. Es una planta de arquitectura y la estamos modelando en base al AutoCAD. Entonces, es exactamente lo que estamos haciendo, la duda que salió. Entonces, por ejemplo, yo tengo el plano de AutoCAD y yo encima del plano
puedo empezar como a calcarlo. Y eso la verdad que es muy, muy fácil porque me ayuda a dar con la forma del plano. Y la verdad que esto se hace mucho porque, por ejemplo, como hablábamos que el diseño lo hace el arquitecto, hay muchos arquitectos que todavía diseñan en AutoCAD. Entonces probablemente a mí me llegue un plano de AutoCAD y mi trabajo sea llevarlo a un modelo. Entonces, eso es un trabajo que la gran mayoría de los dibujantes hacemos. Nos pasan un plano en AutoCAD y nos dicen, bueno, queremos el modelo de este plano. Entonces, nosotros hacemos esto y lo podemos llevar rápidamente a un modelo 3D. ¿Ya? Así que ahí respondiendo a la otra pregunta. Ahí está, por ejemplo, el modelo 3D del primer piso. De los muros, obviamente falta mucho más. Ya, después dice, ¿quién más? Estos programas están en inglés, dice una persona. Bueno, se pueden cambiar los idiomas, ¿ya? Si usted lo instala, el programa, se puede instalar en el idioma que usted quiera, primero. Usted lo puede instalar en inglés, en español o en el idioma que usted prefiera. Pero cuando ya se instaló, se puede cambiar el idioma, ¿ya? Por ejemplo, yo lo tengo en inglés, si lo cierro y hago un pequeño cambio, se puede cambiar a español, ¿ya? O al revés. En todo caso, yo recomiendo usarlos en inglés. ¿Por qué? Porque estos programas originalmente se crean en inglés. Por lo tanto, vamos a tener dos problemas. Uno, que las traducciones al español, de hecho lo voy a abrir, tengo acá otra versión del programa que está en español. Mientras tanto, las traducciones del español no son las mejores, ya no las hace un equipo que está especializado en español, las hacen ingenieros, seguramente en Estados Unidos, que lo traducen en español. Entonces, hay traducciones que no quedan muy bien. Eso como consejo mío. Y lo otro es que cuando buscamos problemas en internet, por ejemplo, me salió un problema, me salió un error. Cuando busco ese error en español, no encuentro tanta información, pero si lo busco en inglés, tengo millones de páginas y videos que lo explican. Entonces, la verdad que si es que alguien no habla inglés o no sabe el tema, la verdad que no es un requerimiento para usar el programa. Ya estos programas usan un inglés súper técnico. No hay que saber hablar inglés, no hay que saber expresarse y hacer una frase. Son conceptos. Como vimos, por ejemplo, para crear un muro dice wall, que en español es muro. Entonces, tengo que saber qué significa wall, nada más. No tengo que saber cómo se crea una oración con eso, una frase. Por ejemplo, acá lo abrí en español. Entonces, fíjense que en vez de wall dice muro, puerta, ventana, y está todo en español. Se puede cambiar, ¿ya? Perfectamente. El AutoCAD también, así que quienes trabajan en AutoCAD también lo saben. Por ejemplo, acá está un proyecto estructural que hice hace poco, ya en donde, por ejemplo, hicimos la armadura de un proyecto. Era un proyecto que contemplaba acero y hormigón armado. Entonces tuvimos que hacer, por ejemplo, la armadura en acero, los elementos de hormigón, y también tuvimos que hacer los elementos de acero. Por ejemplo, unas cerchas que nos estaban pidiendo en acero, que tenían que ser en acero. Así que pudimos trabajarlo. Así que, como pueden ver, no es solo arquitectura tampoco. También podemos hacer modelos estructurales. También podemos hacer modelos de instalaciones. Voy a revisar si tengo alguno a mano para mostrarles, pero se pueden hacer una serie de cosas. No es solo, como les decía, no es solo esa maqueta 3D que vimos al principio, que era como un recorrido virtual, sino que también y principalmente sirve para hacer proyectos de construcción en general. Podría ser una carretera, podría ser un proyecto vial. Por ejemplo, acá está la instalación de un edificio. La instalación me refiero es la instalación de climatización. Entonces, por ejemplo, están todos los ductos. Y están todas las máquinas, están todos los extractores, los inyectores de aire. Es otro tipo de proyecto. Entonces, es un programa, en este caso, que sirve para hacer los modelos. ¿Ya? Los modelos, los planos, los detalles de la información que vamos a estar viendo. Por ejemplo, esto también se llevó a dibujos, a diagramas. Que seguramente la gente que, por ejemplo, hay un diagrama del plano eléctrico y está dibujado como diagrama, pero salió todo de acá, del modelo 3D. Entonces, en términos sencillos, y ya para ir resumiendo, uno actualmente, el dibujante y modelador, se dedica a hacer el modelo 3D y ese modelo 3D es el que yo después puedo llevar, por ejemplo, a un plano. Acá, por ejemplo, hay simbología. ¿Ya? Simbología, hay tablas, por ejemplo, de cuáles son los equipos que están en el plano. Entonces yo puedo hacer una serie de cosas. Y de hecho la clase que viene, la clase de mañana, vamos a ahondar en eso. Cómo poder extraer información de estos modelos que vamos generando. Por ejemplo, un diagrama de las instalaciones de las luminarias.
¿ya? El diagrama de la instalación. Entonces, esto no es que, para que se entienda, no es que alguien hizo el modelo y después se puso a dibujar, sino que él hizo solo el modelo y el dibujo se hizo en base al modelo. Y lo más entretenido de esto, para mostrarle algo bien concreto, lo más entretenido de esto es que si el modelo sufre algún cambio, por ejemplo, vamos a tomar acá una luminaria, que vamos a ver dónde está porque hay muchas. Ya, acá. Fíjense que a la izquierda tengo la luminaria en el modelo. Ya, esto es el modelo. Está la luminaria en una sala. Y acá la tengo en el plano, en la planta, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa si en el plano yo la borro? ¿Qué va a pasar acá? También se va a borrar. Voy a poner suprimir. Se borró de ambas partes. Está borrado en el modelo, está borrado en el plano. Entonces toda la información, y eso es lo que supone trabajar con la metodología BIM, toda la información está vinculada. Entonces ya no hay ningún margen de error. Antiguamente con los métodos tradicionales pasaba que si el plano cambiaba, por ejemplo cambiaba una planta, y yo no hacía el cambio en la elevación, por ejemplo una puerta. La puerta se iba de la planta pero no de la elevación. Iba a empezar a tener información incorrecta en un plano y correcta en otro. Acá no, no hay margen para eso, no hay margen para error. Si yo borré algo de un plano, se borra del modelo, listo. Si lo borré del modelo, se borra del plano. Si lo borré del plano, se borra de la planificación. Si lo borré de la planificación, se borra de la tabla, se borra de todas partes. O si se modifica o si cambia. Entonces ya no hay margen de error, ya no hay margen para tener versiones distintas, que este plano del antiguo, que este plano del nuevo. Tenemos un solo plano, que tiene la información real. Así que eso, estimados, llegamos ya a la hora de término, así que cualquier duda, por favor, realícela antes de terminar con esta sesión. Profe, una consulta. Sí. Bueno, igual agradeciendo también su disposición y la clara información que usted nos entrega. Nada que decir. Una consulta con respecto a lo que es el Revit. ¿El Revit es uno o uno se tiene que ir actualizando mes a mes, año a año? En lo que es la función, ya que es construcción, dibujar, modelamiento, es como una arteria, muchas cosas. De uno Claro, sale a otro. Y con respecto a lo que es el Revit, que es súper fácil, lo encontré mucho más fácil que el AutoCAD es como bien complicado. claro. ¿El tema del Revit termina ahí o uno puede seguir especializándose en eso? Mira, respondiendo a la primera pregunta, el Revit sale cada año como versión, ¿ya? Como versión sale todos los años, una versión nueva. Ahora, cambios trascendentales no tiene. De hecho, yo acá, por ejemplo, tengo de la 2019 a la 2022. Todos los años sale una. Pero no son grandes cambios. Ahora, si tú aprendes una antigua y usas una nueva, no te vas a perder. La otra pregunta era, ¿qué integración tiene? Les voy a hacer un ejemplo bien sencillo con, por ejemplo, cuando yo ya hice el modelo en Revit. Fuera de Revit, ¿lo puedo seguir usando? Sí. Hay programas como el que les voy a mostrar ahora, que les voy a mostrar así muy cortito para que lo revisemos. Es un programa que sirve para revisar modelos, solo para revisar modelos, no para crearlos. Es un programa que se llama Navisworks. Y les voy a mostrar un modelo que tengo acá cargado, que tiene, por ejemplo, yo les mostraba recién que podíamos hacer instalaciones, podíamos hacer arquitectura, estructura. En este programa yo puedo juntar todo eso. Junté los 4 modelos, que era estructura, sanitario, eléctrico y arquitectura. Entonces, por ejemplo, tengo todo junto acá. Y este programa sirve, por ejemplo, para una persona que va a revisar mi modelo. Yo hice el modelo como dibujante, pero después un revisor, por ejemplo, me puede decir, bueno, tengo que revisar tu modelo antes de aprobarlo. Entonces, hay programas para esas personas que no van a diseñar, que no van a crear un modelo, lo van a revisar. Entonces, este programa sirve para eso. Y, por ejemplo, dentro de las cosas entretenidas que tiene, es que yo puedo hacer un análisis de interferencias, que vendría siendo revisar si la instalación que está hecha está bien hecha. Por ejemplo, acá me doy cuenta al tiro que hay una tubería que pasa por la puerta. Entonces, claramente no está bien hecha. Así que si yo hago una revisión de interferencia acá, voy a hacer arquitectura con eléctrico para que me lo muestre. Puedo revisar todos los errores que encuentra el programa. Y si te das cuenta, me lo encontró el tiro. Todos los errores, como el que acabo de dar, de la puerta con el tubo, y puedo ver, antes de que esto se construya, solucionarlo. Y esto es algo que hace otra persona. O sea, nosotros lo podemos hacer, pero si hablamos de la estructura de una empresa, esto lo haría un coordinador. Nosotros somos modeladores. Entonces,
yo le paso mi plano, mi modelo al coordinador y el coordinador lo revisa y puede ver esto. Que por ejemplo me equivoqué en la tubería y a lo mejor tendría que haberla pasado por otro lado. O tendría que haber diseñado una pasada en el muro, o tendría que haber diseñado un espacio para que pasaran las tuberías. Entonces, se puede llegar a otras plataformas y se puede seguir trabajando perfectamente. ¿Alguna otra consulta? Estamos terminando ya, así que me comentan ahí cualquier cosa. Si no, llegamos hasta acá. Bien, no leo dudas. Así que esa persona que revisa ese ingeniero puede ser un coordinador BIM, que se llama, que puede ser un ingeniero perfectamente o un arquitecto que se especializa en coordinación. Ya, la coordinación de proyectos, que es lo que le mostré recién, revisar si las especialidades están diseñadas correctamente, eso se hace actualmente, sin esto. Entonces, esto es una herramienta para que esas personas puedan trabajar y esa persona puede ser un arquitecto, un ingeniero que se especializa en coordinación. Ya. Omar preguntó algo antes. Vamos a responder eso y terminamos. Dice, ¿yo puedo regularizar una vivienda y plotearlo? Regularizo vivienda, ley del mono, AutoCAD. Me gustaría saber solo para agilizar mi trabajo. Sí, totalmente, totalmente. Tú puedes hacer todo el proyecto en Revit y extraer todos los planos, igual que en AutoCAD. La diferencia, que te va a demorar menos y va a ser un poquito más fácil. ¿Ya? Pero se puede hacer. Tengo una pregunta, ahora me vino a la mente, muy corta. En la carrera, ¿vemos render Sí. y visualización un poco más, no sé, pues digamos, comercial? No sé, pues inmobiliarias necesitan vistas por fuera del proyecto en Photoshop y todas esas cosas, ¿lo vemos nosotros? Sí, se ve. De hecho, voy a ver si alcanzo a encontrarlo. Em, Tengo proyectos de mis alumnos del año pasado. A ver si tenemos algo bueno para mostrar. Acá. Esto fue una entrega de una asignatura de la carrera del año pasado. Entonces, aprendimos a hacer renders. Ya. De hecho, hay un ramo, una asignatura particular que se llama producción de maquetas virtuales, algo así se llama, y que se dedican solo a aprender a usar renders y a aprender a usar Photoshop. Es un ramo que se dedica a eso, no a modelar, no a dibujar, solo a producir maquetas virtuales. Pero esta que estoy mostrando acá es una que hicieron en un ramo que yo tengo que se llama modelamiento de proyectos de equipamiento, que es un ramo que se preocupa de que usted modele un proyecto, un edificio, y lo pueda presentar. Entonces usted aprende a hacer detalle, aprende a hacer un detalle de baños, por ejemplo, y entre todas esas cosas aprendimos también a hacer renders. Entonces, los estudiantes hicieron renders y respondiendo a la pregunta, llegaron buenos resultados. Quería ver si tenemos alguno mejor para que lo puedan ver. Está súper Pero bueno. son proyectos reales en todo caso. Este, por ejemplo, es la Municipalidad de Las Condes, que es un proyecto real. Entonces, el alumno lo hizo, aprendió a usar la herramienta y la verdad que se especializa, uno, en lo que más se especialista en esta carrera es en hacer renders. Si uno quisiera llevarlo a alguna parte. En hacer modelos principalmente. Y de esos modelos los renders. Así que hubieron proyectos bastante destacados. Y estos son alumnos de segundo año. Ni siquiera son alumnos que ya salieron. Son alumnos que estaban estudiando. Así que se puede llegar a un resultado bastante bueno. Así que bueno, estimados, no les quito más tiempo. Llegamos hasta acá. Recuerden que mañana es la última sesión, así que vamos a estar viendo cómo se extrae la información de los programas, respondiendo también a la pregunta que me hacía Omar, si es que podíamos sacar planos o si esos planos se podían acotar. Eso lo vamos a ver mañana. Así que la invitación es a que participemos también de la clase de mañana como lo hicimos hoy. Mi correo, lo voy a dejar escrito. Ya, lo voy a dejar escrito. Ahí está, mi correo de profesor. Así que les vaya muy bien. Buenas noches y nos Muchas vemos gracias, profe. mañana. Gracias. Cuídense. Gracias por tu tiempo. Chao, hasta mañana. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Chao. Adiós, que estén bien.